Bueno, entonces vamos ahora con el caso de fracciones parciales, ¿no? Entonces, acuérdate que este caso de fracciones parciales se va a ver involucrada las integrales cuando tengamos la cuestión de los denominadores. Por ejemplo, aquí te ponen un ejemplo, ¿no? De la integral de x1 sobre x cuadrada menos 5x más 6. Entonces, lo primero que debes de saber para este tema es factorizar. Y bueno, anteriormente ya habíamos visto alguna integral de ese tipo que nos salió por ahí. Entonces, entender el concepto de descomposición en fracciones parciales, utilizar la descomposición en fracciones parciales con factores lineales para integrar funciones racionales y bueno, tienes que utilizar la descomposición de fracciones en factores cuadráticos, ¿no? Entonces, aquí va a haber dos tipos de descomposiciones lineales y cuadráticos para poder hacer la integración de las funciones. Entonces, aquí están los casos que debes de saber. Ahorita vamos a resolver ejercicios. Y bueno, debes de conocer que el primer caso es en el caso que tengo. Bueno, aquí te dice dividir cuando es impropia, ¿no? Entonces, es decir, cuando el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Entonces, cuando yo tengo una fracción impropia, lo que debo de hacer es la clásica división de fracciones o división sintética para poder resolverla y hacerlo de la integral de una manera más sencilla, ¿no? O sea, convertir una fracción impropia a una integral mucho más sencilla y poderla resolver, ¿no? En donde aquí te dice el grado de N1 es menor que el grado de, o sea, a esa fracción que es impropia, la puedes convertir como su cociente más una fracción propia, ¿no? Ese es el primer caso que te dice en donde puedes hacer esa integral, ¿no? Entonces, acuérdate, esto siempre se va a hacer cuando tengas una fracción, en este caso impropia, vas a hacer la división de los polinomios y convertirla a una fracción propia, ¿no? Bueno, el segundo caso el factor del denominador, ¿no? Factorice completamente el denominador en factores de forma tal en donde ax cuadrada más bx más c es irreducible. Entonces, bueno, ahí podrías hacer, factor del denominador, podrías hacer un cambio de variable para poder resolver la integral, siempre y cuando tengas que un trinomio, pues sea un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con el tipo de integral que te llegues a Profesor, topar en esa parte. Bueno, entonces, el caso número 3 es factores lineales, ¿no? Entonces, cuando yo tengo para cada factor de la forma px más q elevado a la m, la descomposición en fracciones parciales debe incluir la siguiente suma de m fracciones. Entonces, ahí lo que tú vas a hacer, si yo tengo una descomposición, también, o sea, tengo un binomio a la m, pues voy a hacer la descomposición empezando con el binomio elevado a la 1 más el binomio elevado a la 2, o sea, bueno, la fracción parcial, ¿no? A1 entre el binomio más A2 entre el binomio al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar al binomio a la m, ¿no? Entonces, esos coeficientes que ponen ahí, A1, A2, A3 hasta A subíndice m, pues van a ser los coeficientes que debemos de encontrar para poder hacer la integral. Y bueno, ya el caso número 4 son factores cuadráticos, ¿no? En donde ya tienes ax cuadrada más bx más c. O sea, en el caso número 3 tenías un binomio, una expresión lineal elevado a la m. Y en cambio, en el caso número 4 ya tienes una expresión cuadrática, ¿no? Ax cuadrada más bx más c. Ya es una expresión cuadrática que tienes que elevar a la n y ahí tienes que hacer la descomposición en fracciones parciales. Entonces, es muy importante que revises esa parte para que puedas entender este tema y como podrás darte cuenta, bueno, la descomposición ahí en fracciones parciales ya involucra no nada más A1, ¿verdad? Sino ya involucra B1X más C1, ¿no? Para la primera expresión, luego B2X más C2 para el trinomio al cuadrado y así sucesivamente B3X más C3, BNX más CN hasta el enésimo caso, ¿no? Entonces, ahí están los casos de las fracciones racionales para fracciones parciales, ¿no? Entonces, es muy importante, vamos a tratar de ver
algunos ejemplos para que tú puedas entender esta parte. Vamos con este primer ejemplo, ¿no? Entonces, factores lineales diferentes. Entonces, aquí escriba la descomposición en fracciones parciales. O sea, aquí no te están pidiendo que integres, lo único que te dicen que hagas es descomponer esta fracción como suma de dos o más fracciones parciales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es factorizar el denominador. X cuadrada menos 5x más 6, lo factorizas como x menos 3 por x menos 2. O sea, acuérdate que tienes que buscar dos números que multiplicados te den 6 y sumados te den menos 5, y esos son el menos 3 y el menos 2, ¿no? Entonces, esos dos números que yo tengo ahí, los estoy factorizando, y entonces, bueno, lo que voy a poner es mi suma. Yo lo que quiero, lo que deseo es que 1 entre x cuadrada menos 5x más 6 sea igual a sobre x menos 3 más b sobre x menos 2, ¿no? Es el caso de la descomposición de factores lineales, ¿no? Entonces, siempre que yo tenga esa descomposición en factores lineales, así la voy a escribir. Y entonces aquí te lo comentan, donde deben de determinarse A y B, ¿no? Multiplicando esta ecuación por el mínimo común denominador, se obtiene la ecuación básica. Entonces, bueno, aquí lo que te están diciendo en realidad, esta parte, es que aquí están resolviendo esta ecuación, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, aquí su común denominador, como los denominadores son distintos, tu común denominador, ¿quién va a ser? Pues va a ser x menos 3 que multiplica a x menos 2. Entonces, si yo hago si yo tomo ese común denominador, acuérdate que tienes que dividir y tienes que multiplicar. Entonces, al dividirlo entre la primera fracción, se va x menos 3 con x menos 3 y te va a quedar que esto es a que multiplica a x menos 2, ¿no? Esa sería la primera, y luego más, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar b, ¿por quién? Si tú divides todo este común denominador entre x menos 2, se va a x menos 2 con x menos 2 y te queda b por x menos 3, ¿no? Entonces ahí lo que están haciendo, se están saltando esta parte, pero bueno, llegan a esa igualdad, resuelven la suma de fracciones parciales, y entonces, si te das cuenta, los denominadores son los mismos. Entonces, para que se dé la igualdad, lo que se debe de cumplir es esto, ¿no? Que 1 sea igual a por x menos 2 más b por x menos 3. Yo necesito que se cumpla esa igualdad, porque la parte de denominador pues ya es igual, ¿no? O sea, esto pues es igual a esto, ¿no? Eso ya no me interesa, ya está igual. Acuérdate que para que dos fracciones sean iguales, deben de ser iguales el numerador y el denominador, ¿no? Entonces, voy a trabajar con esta expresión, la última que subrayé. Y bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? A ver, tengo a por x menos 2 más b por x menos 3. Y bueno, pues las personas que se van conectando, pues ni modo, se van. Entre más tarde te conectes, pues menos le vas a entender. Ya no lo explico otra vez, lo siento. Entonces, ahí tengo esa parte. eh, Tengo a por x menos 2 más b por x menos 3. Entonces, si tú te das cuenta, el método de sustitución me gusta mucho, es un método muy sencillo. Eso yo lo hago para que tú lo entiendas. Hay otras maneras de hacerlo. Hay que multiplicar a por x menos 2 más b y se queda ahí todo el rollo, ¿no? Pero la forma más fácil te dice aquí, debido a que esta ecuación es verdadera para todas las x, puedes sustituir los valores convenientes para x para obtener las ecuaciones en a y b. Entonces, bueno, ahí lo que yo tengo, eh, fíjate, lo que voy a hacer ahí simplemente, como tengo x menos 2 y x menos 3 como factores en los coeficientes, pues voy a sustituir x igual a 3. Al sustituir, o sea, en toda la ecuación sustituyo x igual a 3. Al hacer esa sustitución, se va a cancelar b y me queda que a vale 1, ¿no? Porque 3 menos 2 es 1, a por 1 me queda a, por lo tanto ya tengo el primer valor de a. A vale 1, ¿sí? Y luego en la misma ecuación
voy a sustituir el valor de x igual a 2, ¿sale? Entonces, si sustituyo x igual a 2 en la misma ecuación, ahora se va a cancelar a, me queda 2 menos 2, 0, y 2 menos 3 me queda menos 1. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Me queda menos b igual a 1, y entonces multiplicas por menos 1 toda la igualdad y te queda que b vale menos 1, ¿no? Entonces, tengo que 1 entre x cuadrada menos 5x más 6 es igual a 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 2, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí lo que vas a hacer siempre es, tienes tus factores, ¿no? Factorizaste. Como tienes dos factores, vas a tener dos sumas parciales. Si yo tuviera tres factores, o sea, tres binomios en el denominador, tendría tres sumas parciales. Pero lo que estoy haciendo en realidad es como si yo hiciera buscar a los ceros del denominador. Entonces diría x menos 3, ¿cuándo va a ser igual a 0? Pues x menos 3 va a ser igual a 0 cuando x valga 3. Por eso sustituyen el valor de x igual a 3 en la expresión. Y luego buscan el 0 de x menos 2, pues x va a valer 2 y entonces va a anular a la variable a y te queda el valor de b. O sea, este método es el método más sencillo para la suma de fracciones parciales y se puede aplicar para el primer caso y el segundo caso. Ya en el tercer caso ya te llegas a topar con expresiones más complicadas que ya no se pueden hacer por sustitución o las puedes hacer ya con sistemas de ecuaciones de 2 por 2 o de 3 por 3 y te sale la ecuación, pero sí ya es un poquito más complicado. Bueno, aquí tienes segundo caso, bueno, factores lineales repetidos, ¿no? Entonces, en el caso anterior que vimos, los factores lineales, como pudiste haberte dado cuenta, eran factores distintos, ¿no? Los que estaban en el denominador, pero puede llegar a ocurrir que te queden factores lineales repetidos. Entonces, aquí te piden calcular la integral de 5x cuadrada más 20x más 6 sobre x cúbica más 2x cuadrada más x. Entonces, lo primero que hay que hacer es factorizar. Bueno, aquí hago la observación de que esta integral tiene una fracción propia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el polinomio del numerador tiene menor grado que el polinomio del denominador. Si fuera al revés, tendría que hacer la división de fracciones, acuérdate, ¿no? Porque no podría ser el caso. Entonces debo de tener fracciones propias para poder hacer el método de fracciones parciales, si no se va a complicar la situación. Ajá, entonces solamente para fracciones propias. Y si no, si es impropia, la convierto en propia. Entonces, fíjate, aquí tengo x cúbica más 2x cuadrada más x. Primero factorizo una x, me queda x cuadrada más 2x más 1 por x. Y bueno, ese es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tendrías que buscar dos números que multiplicados te den 1 y sumados te den 2. ¿Cuáles son esos números? Pues el 1 y el 1, ¿no? Por lo tanto, el denominador te quedaría como x por x más 1 por x más 1, es decir, por x más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer en fracciones parciales? Pues lo vas a dividir como a sobre x más b sobre x más 1 más c sobre x más 1 al cuadrado. Acuérdate, esto lo vamos a hacer siempre que tengamos raíces repetidas, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y ya que tienes eso, bueno, pues ellos están saltando la parte de la resolución de la fracción y ya se van directo a la ecuación básica, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te dice multiplicando por el mínimo común denominador, o sea, obtienes la ecuación básica. Entonces, lo que están haciendo ahí es como si multiplicaran de ambos lados x por x más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, si toda esa igualdad la multiplicas por x más 1 al cuadrado, pues llegas a esta expresión, a la ecuación básica, ¿no? Entonces, espero que sí lo visualices, si no más adelante lo resolvemos, ¿no? Para no estarle escribiendo aquí eso en esa parte. Entonces, lo que hacen es, llegan, fíjate, tu común denominador es x por x más 1 al cuadrado. Entonces, si tú lo divides entre x,
¿qué te va a quedar? Pues te va a quedar a por x más 1 al cuadrado, ¿no? Luego, si tú divides tu común denominador entre x más 1, te va a quedar x por x más 1. Y si tú lo divides entre el último denominador, se va todo el binomio al cuadrado y te queda c por x, ¿no? ¿Eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual al trinomio 5x cuadrada más 20x más 6. Entonces, volvemos a caer en el caso del método de sustitución, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos raíces repetidas. Entonces, el primer valor que le das, el más sencillo en este caso, es que tengo tres incógnitas, ¿no? Tengo A, B y C. Entonces, le das el valor de x igual a 0 en toda la ecuación básica. Y al hacer x igual a 0, estarás de acuerdo que 6 va a ser igual a más, bueno, A y B y C se van a cancelar, ¿no? Porque si tú te das cuenta, X es factor tanto en B como en C, ¿no? Entonces, al hacer X igual a 0, se cancelan B y C y solamente me queda A. ¿Cuánto valdría A? 6. Ya tengo el valor de A. Luego, para despejar a C, se hace X igual a menos 1. Entonces, bueno, ahí al sustituir x igual a 1, a menos 1, perdón, ya estarás de acuerdo que al sustituir el valor de menos 1, se cancelan a y se cancela b, porque lo tienen como factor a x más 1, ¿no? Entonces, al sustituir te va a quedar menos 1 al cuadrado, te queda 1 por 5, 5. Ajá, estoy acá abajo. Luego menos 1 por 20 me queda menos 20 más 6. ¿Eso qué va a ser igual? Eso va a ser igual A se cancela, B se cancela y me queda C por menos 1, me queda menos C. Ajá, y entonces, bueno, ya de aquí al hacer las cuentitas, 5 más 6 son 11, 11 menos 20 te queda 9. Por lo tanto, ya tengo dos valores. A vale 6 y C vale 9. Ajá, ya tengo esos dos valores. Solamente me falta el valor de B. Ajá. Entonces, para poder calcular el valor de B, se ha utilizado las opciones más convenientes para X, por lo que para encontrar el valor de B puede utilizar cualquier otro valor de X. Entonces, como ya conoces cuánto vale A y C, pues puedes darle a X el valor que tú quieras, el más sencillo. Como ya le diste X igual a 0, pues dale el valor de X igual a 1. Al hacer X igual a 1 en la ecuación básica, ¿qué te va a quedar? Al hacer X igual a 1, te va a quedar 1 al cuadrado es 1 por 5, te queda 5 más 20 por 1, 20 más 6. Y me quedaría, estarás de acuerdo que 1 más 1 son 2 al cuadrado, te queda 4A. Luego 1 más 1 son 2 por 1, me quedan 2 veces B. Y C por 1, C. ¿Estamos entendiendo esa parte? Lo único que se está haciendo es en la ecuación básica sustituir x igual a 1. Y entonces al hacer la suma, 25 más 20 más 6 me queda 31. Y bueno, tú ya conoces cuánto vale A y ya sabes cuánto vale C, ¿no? Sustituyes a A y C en el segundo renglón y solamente la única incógnita va a ser B. Entonces 6 por 4, 24 más 9, porque A vale 6 y C vale 9, me quedan, en este caso, 24 más 9, me quedarían 33, y 31 menos 33 me quedarían menos 2. 2 veces B es igual a menos 2, por lo tanto, B vale menos 1. Entonces, como podrás darte cuenta, el método de sustitución, pues es muy parecido a estar resolviendo sistemas de ecuaciones, pero aquí nada más te topaste con una ecuación, ¿no? Y en cambio en el otro método tienes que resolver un sistema de 2 por 2 o de 3 por 3. A final de cuentas, llegas a lo mismo, es la misma solución y bueno, pues hasta ahí llegaría los valores de A, B y C. Entonces ya una vez que ya tienes los valores de A, B y C, los vas a sustituir en la integral. Te quedaría la integral de 6 sobre x menos 1 entre x más 1, porque b vale menos 1, y c vale 9, entonces me quedaría más 9 entre x más 1 al cuadrado.
¿Cómo se hacen estas integrales? Pues son puros logaritmos naturales, ¿no? La primera te quedaría 6 veces el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x más 1. Y bueno, la tercera, al hacer el cambio de variable, te quedaría la integral de 9 veces la integral de u a la menos 2 y ya te queda u a la menos 1 entre menos 1, ¿no? Ya sustituyes el valor de u. O sea, la tercera integral se hace por cambio de variable y llegarías a la respuesta final, ¿no? Aquí están aplicando reglas de los logaritmos, ¿no? Entonces tú tienes resta de los logaritmos, eso es el logaritmo del cociente, y te quedaría la respuesta final es el logaritmo natural del valor absoluto de x a la sexta sobre x más 1 menos 9 sobre x más 1 más una constante. Ok, entonces ahora el ejemplo 3, factores lineales distintos y factores cuadráticos. Entonces ahora aquí ya te dan la integral ya con los factores del denominador, ahora sí que ya factorizado. Y bueno, pues aquí lo único que hay que visualizar que tienes una x ahí que puedes factorizar, ¿no? X cuadrada menos x la puedes factorizar como x por x menos 1. Y bueno, x cuadrada más 4, acuérdate que una suma de cuadrados no la puedo factorizar. Yo no puedo factorizar una suma, puedo factorizar una diferencia de cuadrados, pero una suma de cuadrados no se puede factorizar. Dentro de los números reales no, en los números complejos sí. Entonces, eso también es muy importante que lo sepas en la factorización, ¿no? Entonces, x cuadrada más 4 así se queda, no se puede factorizar. Y bueno, fíjate cómo lo van a separar, ¿no? Entonces, vuelven a escribirlo, vuelven a poner en lugar de x cuadrada menos x, ponen x por x menos 1 entre x cuadrada más 4. Entonces, yo quiero hacer esto. ¿Cuántos factores tengo? 3. El primero es un factor lineal, por lo tanto pongo a sobre x, más el segundo es un factor lineal también, pongo b entre x menos 1. Ajá, y el tercero ya es un factor cuadrático. Entonces, por eso te dicen factores lineales distintos y factores cuadráticos. Entonces, para el cuadrático, fíjate lo que ya manejan, cx más d para x cuadrada más 4, ¿no? Entonces, ya ahí están manejando dos incógnitas, c y d. Ajá, entonces ya ahí hacen las operaciones de multiplicar por el mínimo común denominador. ¿Quién sería el mínimo común denominador? Pues el producto de los tres, ¿no? Ese va a ser tu mínimo común denominador. Y bueno, al hacer esa parte llegan a esta igualdad. Esta es la famosa ecuación básica, ¿no? Esta es la ecuación básica. Y entonces, bueno, pues vamos a desarrollarla un poquito más para que puedas entenderla. Fíjate. Ok, a ver, entonces va otra vez, fíjate, vamos a hacer el desglose. Acuérdate que tengo estos tres factores, entonces yo deseo que esto sea igual. Vamos a manejarlo con minúsculas, no con mayúsculas. Me gustan más las minúsculas. Es lo mismo a final de cuentas. Entonces yo quiero que esto sea a sobre x, más yo quiero que esto sea b entre x menos 1. Ajá, como son tres factores, más los dos son lineales y el tercero aguas que es un factor cuadrático. Entonces, en este caso sería cx más d sobre x cuadrada más 4. ¿Por qué? Porque es un factor cuadrático. Entonces, tengo esa parte, cx más d entre x cuadrada más 4, ¿no? Entonces, esto, ¿qué voy a hacer con esto? Pues yo lo voy a expresar como yo quiero, ¿quién sería mi común denominador? Pues mi común denominador va a ser este que tengo al principio, ¿no? Este de aquí abajito. Ahí está. Entonces, fíjate. Ay, no era cortar, era copiar. Ok, entonces tengo esa parte. Y bueno, lo que están haciendo para llegar a la ecuación básica, pues básicamente es cómo haces la suma parcial, ¿no? ¿Qué haces cuando sumas fracciones? Divides
y luego multiplicas. Entonces voy a dividir esto entre X. Al dividirlo se va a ir la X y ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar A por X menos 1. Ok, entonces, fíjate que me quedaría. Se va a ir X y me queda A por X menos 1 por X cuadrada más 4, ¿no? Ese sería, ¿por qué está quedando eso? Pues porque yo estoy dividiendo todo este común denominador, todo este triple producto lo estoy dividiendo entre el primero, entonces se va la X. Luego, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar D y al dividir otra vez se va a ir, ¿quién se va a ir? X menos 1, entonces me va a quedar B por X cuadrada más 4. ¿Están de acuerdo? Porque estoy dividiendo todo este entre X menos 1, se va X menos 1, me queda B por X cuadrada más 4, y por último me va a quedar más CX más D, que va a multiplicar en este caso, bueno, al hacer la división se va a ir el factor cuadrático, ajá, y solamente me va a quedar ¿qué? Me va a quedar CX más D por X por X menos 1, ¿no? Bueno, ok, entonces aquí lo que nos podemos dar cuenta, si vemos esta fracción, si la comparamos con esta, nos damos cuenta que ya los denominadores son los mismos. Esto es igual a esto. Entonces, para que esta fracción, esta igualdad se dé, pues entonces, ¿qué es lo que debe de cumplirse? Pues que los numeradores sean los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que deseo es que esto, vamos a ponerlo acá abajito, yo deseo que esto sea igual a esto, ¿no? A todo lo que está aquí arriba. A ver, entonces lo selecciono, la parte de arriba. Ok, entonces yo quiero que esto sea igual a esto. Ahí está. Esa es mi ecuación básica que ellos llaman. Así llegas a la ecuación básica. Ajá, nada de multiplicar y no sé cuánta cosa comentan ahí, simplemente es lo que hacen es resolver esto, y una vez que tienes eso, pues la igualdad te dice que el numerador debe de ser igual al numerador. ¿Sale? Entonces, nos damos cuenta ahí que lo que yo tengo en esta parte es, tengo varias raíces, ¿no? ¿A quién puedo hacer cero? Bueno, de entrada, voy a darle el valor de x igual a cero a esta expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores de x. ¿Qué otro cero tengo? Pues tengo x igual a 1. Si yo hago x igual a 1, se va a cancelar a y se va a cancelar c y d y te quedaría b, ¿no? Entonces vamos con esos valores y empezamos a jugar con eso. Fíjate, entonces voy a darle los valores. Ok, entonces fíjate, primero hago x, voy a sustituir x igual a 0 en la ecuación anterior, ¿no? Entonces, al hacer eso, lo que voy a hacer es, voy a sustituir y fíjate lo que me quedaría. Entonces, vamos a escribir toda la expresión aquí abajito. Tengo esta parte, entonces en lugar de poner esto, ¿qué ponemos? El 0, le ponemos un paréntesis para hacer notar que tenemos al 0. Entonces te quedaría 4 por 0. Esa parte estoy sustituyendo en toda mi expresión. 0 menos 1. Tengo 0 al cuadrado más 4. Todo le pongo 0. Estoy sustituyendo el 0 en mi ecuación básica, ¿no? Que ellos llaman.
0 al cuadrado más 4, me queda, ahí tengo un 0. Aquí hay otro 0 que va a anular a todo este triple producto. Y tengo ahí está, 0 menos 1, ¿no? Entonces, fíjate cómo al hacer esta sustitución, bueno, pues se va el 2, se va el menos 4, solamente me quedaría el menos 8. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado. Para A me quedaría 0 menos 1, me queda menos 1. Por 4 me quedaría menos 4A. No sé si estés de acuerdo. Me quedaría menos 4A. B y C y D se hacen 0, ¿no? Todo se va, estos tienden a 0 porque al poner un factor de 0, esto se hace, todo esto tiende a 0. Y como hay un 0 aquí en medio, este 0 cancela a este. Se hace 0 este y este también se hace 0. Todo se hace 0, ¿no? Solamente me quedaría esa parte. Por eso me encanta el método de sustitución, porque a una ecuación que se ve muy complicada, te la ayuda a resolver muy fácil. Por lo tanto, A sería igual a 2, ¿no? Ya tengo el valor de A. ¿Ok? Ok, ahora ya tenemos ese valor. Hicimos X igual a 0. Ahora, acuérdate que esta es mi ecuación básica. Ahora voy a hacer X igual a 1, ¿no? Vamos a hacer X igual a 1. Entonces lo voy a poner aquí abajo. Fíjate. Vamos a movernos aquí. Entonces hacemos... Vamos a hacer insertar la ecuación. Ahí está. Hacemos X igual a 1 en toda la expresión. Y bueno, ¿qué me va a quedar? Bueno, a ver, vamos poniéndolo. Para X igual a 1, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2. ¿2 por quién? 2 por 1 al cuadrado, al cubo, perdón. 2 por 1 al cubo menos 4 por 1 menos 8, ¿no? Estoy sustituyendo el 1 en toda la expresión y eso va a ser igual a ¿qué? Me va a quedar A. ¿Estarás de acuerdo que al hacer X igual a 1, A se va a cancelar, me va a quedar 1 menos 1, aquí se va a tender a 0 y también, todo va a tender a 0. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es 0. Entonces estoy haciendo X igual a 1. Entonces se va a cancelar toda esta parte y toda esta parte, ¿no? Ok, entonces fíjate, al hacer eso, ¿quién va a sobrevivir? B. Me va a quedar B por 1, que multiplica a quién. En este caso B por 1, y me quedaría 1 al cuadrado más 4. Ajá, entonces se cancelarían A y se cancelarían C y D. Ajá, y bueno, entonces aquí al hacer operacioncitas, tengo 2 por 1, 2, 2 menos 4, menos 8, ¿no? Entonces tendría ahí 2 menos 4, me quedan menos 2, menos 8, me quedarían menos 10, ¿no? Menos 10 va a ser igual a ¿qué? Me quedarían 4 más 1 al cuadrado, 5 por 1, 5. Me quedarían 5 veces B. Y por lo tanto, B, ¿a qué va a ser igual? B va a ser igual a menos 2. Ya tengo los valores de A y B. De una manera muy sencilla, como pudiste darte cuenta, lo único que estoy haciendo es hacer factorizaciones y sustituciones, ¿no? Entonces ya tengo X igual a 0, X igual a 1, me sirvieron, ¿no? Ahora, ¿qué otro valor puedo darle después del 0 y del 1? ¿Qué otro valor podría darle para poder encontrar los valores me faltan encontrar los valores de C y de D? Ajá.
A ver, entonces ahora vamos a hacer, ya le dimos el valor de x igual a 0 y x igual a 1 porque eran raíces. Estaban aquí como x menos 1 y aquí había un factor de x que anulaba, ¿no? Entonces ahora vamos a resolverlo. Le vamos a dar el valor de x. Bueno, te lo muestro para no tardarme tanto. Te lo muestro cómo viene. Ahí, me gustaría hacértelo paso por paso, pero ya no va a dar tiempo. Entonces vamos a verlo acá, mira, fíjate. ¿Qué es lo que hacen después? Bueno, ya una vez que tienen el valor de x igual a 0 y x igual a 1, les dio los valores de a y de b. Hasta este punto C y D están aún por determinarse. Puede encontrarse estas constantes eligiendo otros dos valores. ¿Qué valores escogen? Bueno, pues ya ahí vamos a escoger x igual a menos 1. Al sustituir x igual a menos 1 te queda una ecuación. Te queda que menos 2 es igual a menos c más d. Ajá, y entonces tienes una ecuación en dos incógnitas, en c y en d. Por lo tanto, tienes que dar otro valor más. Le das x igual a 2, porque ya le diste el 0, el 1 y el menos 1. Entonces ahora le das x igual a 2 y te queda 2c más d igual a 8. Resuelves el sistema de ecuaciones. Aquí tienes un sistema de ecuaciones muy sencillo. Menos c más d igual a 2 y 2c más d igual a 8. Y encuentras los valores de c y de d. Ya no te lo ponen, pero bueno, te dicen que c vale 2 y d vale 4. Entonces, sustituyen en la integral. La primera integral es un logaritmo natural. Te queda 2 veces el logaritmo natural de x menos 2 veces el logaritmo natural de x menos 1. La segunda integral. La tercera integral es un cambio de variable. Hace su igual a x cuadrada más 4 porque su derivada es 2x. Te queda también otro logaritmo natural que tengo acá. Y la cuarta integral pues va a ser un arco tangente. ¿Por qué? Porque tengo x cuadrada más 4. Entonces ahí a vale 2 y te quedaría 2 veces el arco tangente de x más 2. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver las integrales de los arcos. No hemos visto los arcos, pero vamos a revisarlos con calma. Ahorita mientras lo puedes utilizar con fórmula, ¿sale?